Son apuestas, ¿no? Son apuestas, son, sí, básicamente son apuestas en futuros, en tipos de cambio, en índices de producción. Se llaman derivadas precisamente por eso, porque no tienen valor por cuenta propia, sino que derivan su valor nominal en algún valor subyacente. Y el valor subyacente puede ser también ficticio. No están hablando de cuántos toneladas de arroz o de algún producto de acero o barriles, ¿no? Millones de barriles en producción al futuro. Están hablando de cuánto apuestan que puede valer el barril o la tonelada en un determinado momento en el mercado. Pero más allá de ello, pueden obtener ganancias de apostar sobre la apuesta. Y entonces ya ahí hay colaterales y operaciones. Para analizar el asunto del mercado de derivadas, yo he llegado claramente a la conclusión de que no es un problema de economistas, sino de psiquiatras. No en balde, dicho sea de paso, se dan muchos desequilibrios emocionales y mentales en las personas involucradas en ese proceso. Y desde luego están en incapacidad de prever qué puede ocurrir cuando se desmorona alguna de las pirámides construidas en base a derivadas. Pero ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que se les toma como activos, pero son pasivos. Pasivos quiere decir son deudas, son cargas sobre la economía. Cuando ocurre un fenómeno de pérdida en esas pirámides especulativas, alguien interviene para salvarlas, para sostenerlas. Y gradualmente han sido los gobiernos y los bancos centrales que se encargan de emitir dinero. Ese dinero va perdiendo valor en la medida que se aleja de estar salvando economías físicas, la parte de la economía, y si lo vemos globalmente, simplemente la parte de la economía física del mundo, y se empeña en sostener la dinámica de las burbujas especulativas. De esa manera llegamos, primero partimos de la crisis de 1982, que fue la crisis de deuda de los países del tercer mundo. México en ese sentido es un ejemplo de la dinámica de las crisis, ¿no? De la crisis global como se fue montando. México fue en muchos momentos lo sufrimos, lo padecimos y además fuimos un ejemplo de crisis, de lo que es propiamente una crisis. Entonces primero fue la crisis de deuda externa de los países. En América Latina fue famosísimo, 82, 84. El efecto tequila. 85. No, eso vino después, en el 94. En aquel entonces nada más eran las crisis. Ah, la deuda, tiene razón, claro, sí, cuando López Portillo suspendió el pago de deuda. Que teníamos un problema de caja. Exacto, y se hizo una suspensión, justamente coincidió en un 15 de agosto, dicho sea de paso, de 1982, se suspendió el pago de la deuda. Había negociaciones muy intensas, no me voy a meter en demasiados detalles porque después vinieron otros fenómenos. El hecho es que México allí sufrió un parteaguas, ¿no? que ha tenido efectos posteriores. Después vino la crisis general de los bancos de ahorro, de depósito y ahorro en los Estados Unidos. Se fueron decenas de cientos de bancos a la bancarrota, porque entre otras cosas sufrieron las consecuencias de una política de la Reserva Federal impuesta por Paul Volcker, dicho sea de paso, muy relevante ahora porque lo regresaron a ser asesor para la crisis en los Estados Unidos a partir del 2008. Ya renunció y se fue. Pues sí, porque dijo ya no más, pero él es uno de los corresponsables con gentes como Greenspan, que fue su sucesor en la Reserva Federal como director de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Bueno, a lo que voy es que Paul Volcker en 1979 entra a la Reserva Federal e impone una política de tasas de interés altísimas que llegaron al 20% la tasa de interés prima, nunca visto en el mundo como política de institución. Crearon la crisis
de México y otros países del tercer mundo por esos aumentos súbitos y unilaterales de las tasas de interés, y luego crearon la caída de las bolsas en 1987. De allí vino otro fenómeno, ahí sufrieron muchísimas pérdidas, hubo pérdidas patrimoniales muy grandes, vino la crisis que marcó México nuevamente, con la crisis de 1994-95. Y empezaron los efectos. Tequila, tango, vodka. Exacto, porque fue 94 México, 97 el sureste asiático, claro, 98 los rusos, Rusia y Brasil, y todos eran crisis de deudas soberanas. Todos fueron crisis de deudas soberanas. Pero como era la periferia, el fandango continuó, pues eran los países, ahí podían dejarnos y abandonarnos a nuestra suerte, como ocurrió en realidad. Pero es lo que estamos viviendo ahora. Así es, y eso siguió avanzando hasta el 2001. El 2001 vino, se montó una burbuja, se trató de afrontar esas grandes pérdidas del 97 con la famosa burbuja del cambio de milenio. El Y2K. El Y2K. Y para el 2001 vino, se derrumbó, era el índice Nasdaq famoso de las .coms. Exacto, del .com, de todas las compañías vinculadas a la nueva tecnología, que era básicamente la tecnología de comunicaciones, y comenzó un proceso en el que ya siendo Alan Greenspan, el director de la Reserva Federal de los Estados Unidos, una política inversa a la que Paul Volcker había planteado, que es reducir las tasas de interés e inundar de dinero los mercados. Y de esa forma se sostuvo una ficción económica donde no había recuperación de la base productiva de los Estados Unidos, pero había dinero e índices de endeudamiento cada vez mayores.